¿Cómo están, estimados amigos del canal? Hoy les traemos una actualización súper interesante de esta plantilla que hace poco habíamos publicado en el canal con esta miniatura y que nos han estado solicitando en nuestras redes sociales el paso a paso, siendo este en las consultas y dudas por el que más me han escrito al interno. Por eso ahora les traemos una actualización mucho más completa y sobre todo despejar tus dudas del por qué no les ha funcionado a muchos cuando han intentado trabajar con ella, pero hoy te convencerás a cómo usar esta herramienta correctamente y así hacer tu propia alerta de mensajes a través de WhatsApp. Si gustas este contenido, entonces comencemos. Antes de empezar con los detalles, quiero aclarar algo muy importante. Todo el contenido que vas a ver en este video es con la finalidad educativa y lo proporcionamos para que lo uses responsablemente, ya que si haces el uso inadecuado de esta información, nosotros no somos responsables de los resultados que puedes tener en tus redes sociales. El primer paso y muy importante es guardar el documento como libro habilitado para macros. ¿Cómo se hace esto? Pues es muy fácil. Primero nos vamos a la pestaña Archivo, a guardar como, luego a examinar y aquí elegimos una ruta donde guardar el documento y lo importante es desplegar en tipo y guardar como libro habilitado para macros. De esta forma tendremos el libro guardado para que las macros se puedan ejecutar al momento de abrir el libro. A muchos no les ha funcionado luego de cerrar y abrir el libro porque no han realizado este procedimiento. Es muy importante para tenerlo en cuenta. En este video, para no ocupar mucho tiempo en la explicación, aquí hemos creado 5 hojas donde simplemente se ha construido la estructura de los formatos que a mi parecer es ya muy fácil de hacer. Veamos qué contiene cada una de las hojas y algunas configuraciones que faltan por hacer en ellas. La primera hoja que tenemos aquí es la denominada casa. Como siempre, en particular, en todas las plantillas acostumbro a ingresar los datos principales en una hoja denominada casa, como por ejemplo, aquí tenemos la razón social, el RUCO de DNI, la organización o el nombre de la empresa, la dirección y el régimen tributario. Ustedes pueden eliminar, cambiar o ingresar otros datos nuevos, no hay problema. Esto es con respecto a la hoja casa. Luego tenemos la hoja producto donde se debe de ingresar todos los productos que se cuenten y si te fijas aquí tenemos los datos principales que ya vimos en la hoja casa y para hacerlo automático simplemente a cada celda como por ejemplo la organización lo igualamos a la celda de la organización pero en la hoja casa y lo mismo hacemos con las demás celdas. Dentro de esta hoja lo más importante es registrar la descripción del producto y por ende también un código que ahora es lo habitual. Además hemos agregado 4 columnas más donde ustedes pueden agregar otras informaciones que crean conveniente. Los detalles más importantes de esta hoja es implementar una tabla a todos estos encabezados para que los datos sean manejados de una forma más efectiva. Para esto seleccionamos todos los encabezados y presionamos las teclas Control más T y en esta pequeña ventana marcamos esta pestaña y simplemente aceptamos. Y así de fácil ya tendríamos implementado nuestra tabla, pero para verlo mejor le quitamos filas con bandas y botones con filtro. Luego le colocamos un nombre a la tabla en esta parte superior como por ejemplo productos para poderlo identificar mejor más adelante. Como puedes ver, son configuraciones muy sencillas que tú puedes implementar en la hoja productos. En el caso del código podemos automatizarlo de la siguiente forma. Nos ubicamos en esta celda y para verlo mejor nos vamos a la barra de fórmulas y aquí llamamos a la función fila, lo seleccionamos y cerramos paréntesis. Insertamos un signo menos y nuevamente llamamos a la función fila. Luego a la tabla productos y abrimos corchetes 2 veces para elegir el encabezado. Cerramos corchetes seguido de un punto y coma. Abrimos corchetes una vez más y seleccionamos la columna código y cerramos los corchetes 2 veces al igual que el paréntesis final. De esta forma hemos automatizado el código. Y si queremos un mejor aspecto, seleccionamos la celda del código y presionamos Control más 1. Aquí nos vamos a personalizado y en esta parte entre comillas escribimos cualquier texto y fuera de las comillas insertamos 4 ceros
o los que quieran. Finalmente aceptamos. Ahora, si ingresamos los productos, podemos ver que ya nos aparece automáticamente el código. Con esto hemos terminado de configurar la hoja productos. Claro, ustedes pueden adecuarlo a cualquier tipo de producto o servicio, ya que todos estos encabezados se pueden editar fácilmente. La siguiente hoja para configurar es la hoja clientes, siendo esta una de las importantes en todo registro de negocios. La configuración es muy similar a la hoja productos. Primero se ha traído a toda la información de la hoja casa en estas primeras filas y se ha implementado una tabla que tiene el nombre de clientes. Lo más destacado de todo este formato es que aquí recopilaremos el ID del cliente, su nombre o razón social, y uno de los detalles importantes es el número móvil a donde se va a enviar el mensaje. Tener mucho en consideración estas tres columnas, tienen que estar completamente rellenadas. Además se ha implementado 3 columnas donde se pueden ingresar otras informaciones que ustedes crean conveniente. Por ejemplo, vamos a ingresar varios clientes que nos servirán de ejemplo para ejecutar correctamente el mensaje que queremos enviar más adelante. Como puedes ver, ya tenemos algunos clientes registrados que será nuestra database para este ejemplo. Otra de las hojas importantes que no podría faltar es la hoja ventas. Aquí ya hemos realizado las configuraciones anteriores que ya hemos visto en las demás hojas. Primero hemos traído la información desde la hoja casa a esta fila superior. Lo segundo es que ya hemos implementado una tabla que tiene por nombre ventas y lo que nos falta por configurar es algunos detalles sumamente importantes que nos facilitarán ingresar los datos más fácilmente. Pero antes vamos a ver qué datos se deben de registrar obligatoriamente. Primero tenemos a una fecha en que se realizará la venta, seguido el cliente a quien se realizará la venta. Tercero, qué productos adquirió el cliente. En caso de que sean más productos, podemos ingresarlo en un comentario, simplemente haciendo clic derecho y elegir insertar comentario, donde podemos escribir muchos productos más. Luego tenemos la venta total que se realizó, el cual debe de cancelar el cliente. Seguido tenemos, por ejemplo, la columna adelanto, es decir, por ejemplo, el cliente dice, te pago la mitad y el resto me esperas un mes. Entonces aquí ingresamos lo que ya pagó. Otro de los datos es el estado del cliente, es decir, si ya pagó o está pendiente o realizó un adelanto de la deuda. Luego tenemos la deuda neta, es decir, cuánto le falta pagar al cliente, y finalmente tenemos la fecha límite de pago que el cliente debe de realizar. Sabiendo estos datos, vamos a configurar algunos detalles en esta hoja. Por ejemplo, en la columna clientes podemos implementar una lista desplegable para poder elegir más fácilmente al cliente. Para esto nos ubicamos en esta celda de los clientes y luego en la pestaña datos nos vamos a validación de datos y aquí elegimos lista. Y los datos de origen serán los clientes que ya tenemos en la hoja clientes, y si te fijas ya tenemos nuestra lista desplegable. Lo mismo hacemos para los productos, pero esta vez desde la hoja productos. De esta forma ya podremos ingresar más fácilmente el producto a vender, y si son más de un producto podemos insertarlo como parte de un comentario. En la deuda total se debe de ingresar el total de la compra que realizó el cliente, por ejemplo supongamos que sea 200. Pero ojo aquí, el cliente ya me pagó el 50%, es decir, 100 monedas. Entonces lo ingresamos en adelanto. Ahora en el estado debemos de indicar si ya pagó, está pendiente o realizó un adelanto. Para esto nos ubicamos en esta celda y luego en la pestaña datos y en validación de datos implementamos una lista con estos valores para hacer más fácil el registro. De esta forma podemos ver que tenemos las 3 opciones en esta celda. Ahora sí, pongan mucha atención en la celda de la deuda neta, porque usaremos una función con varias condiciones y valores lógicos. Entonces nos ubicamos en esta celda y nos vamos a la barra de fórmulas para verlo mejor. Aquí llamamos primero a la función si.error y luego a la función si.conjunto y el primer valor lógico que decimos es
Si el estado es igual a esta celda que dice pagó fijado con F4, entonces si es verdadero que me haga una resta de la venta total menos la misma venta total para que se haga 0. Un punto y coma y nuevamente decimos, si el estado es igual a esta celda que dice pendiente fijado con F4, entonces que traiga todo el valor de la venta total y otro punto y coma. Y nuevamente decimos, si el estado es igual a esta celda del adelanto fijado con F4, entonces que haga una resta de la venta total menos el adelanto. Finalmente cerramos paréntesis. Ahora, si por algún momento esta función encuentra un vacío, el cual generará un error, entonces le decimos que nos deje en 0 entre comillas. Ahora cerramos el paréntesis final y listo. Ahora, si cambiamos al estado del cliente que ya pagó, podemos ver que la deuda neta se coloca en 0. Si cambiamos a pendiente, podemos ver que ahí debe el total de la deuda, pero si cambiamos a la opción de adelanto, podemos ver que me trae el restante a pagar. Otro de los detalles muy importantes a tener en cuenta es la fecha última de pago, que se tiene que ingresar en mutuo acuerdo entre el vendedor y el cliente. Otro de los detalles que podemos ver es que en la fila 7 y en el cliente no me aparece la lista desplegable, pero en la celda anterior sí me aparece. El mismo comportamiento lo tenemos en la columna C del producto. Para solucionar esto realizamos lo siguiente. Primero nos ubicamos en esta celda del cliente y presionamos Control más Shift más flecha abajo para seleccionar todas las celdas. Luego en la pestaña Datos damos clic en Validación de datos. Nos aparece este mensaje donde le decimos sí y en esta ventana aceptamos. Si te fijas, ahora ya tenemos las listas desplegables en todas las celdas. De igual forma hacemos con el producto. Para verlo mejor vamos registrando algunas ventas realizadas a diferentes clientes que ya tenemos registrados en nuestra base de datos, que van a servir como ejemplo para implementar los mensajes de alerta a través de WhatsApp. Si te fijas, ya tenemos toda la hoja de ventas completamente funcional. Recordarte que si te perdiste en alguno de los pasos, te recomendamos pausar el video las veces que quieras para que puedas trabajar con tranquilidad. Y si me preguntas por estos colores de estas celdas, simplemente se ha implementado formatos condicionales. Esta parte obviamos en la explicación para no hacer tan largo el video. Obviamente que tenemos muchos videos donde se explican este tema de los formatos condicionales que puedes revisar en el canal. Lo último que nos falta, y creo que es la explicación que estabas esperando, es la hoja de donde se enviará las alertas a los clientes. Nuestro objetivo es comprobar si es posible enviar este mensaje que ves en la pantalla a nuestros clientes. La cantidad de caracteres que tiene este mensaje es de 644. Al final de la configuración sabrás el motivo del error que te salía al configurar esta plantilla. Primero vamos configurando las partes fundamentales a usar. Por ejemplo, la razón social ya lo tenemos en esta celda que lo hemos traído desde la hoja casa. Para la fecha actual simplemente hacemos un llamado a la función hoy y así ya tendremos la fecha actual. Para la fecha actual hacemos un llamado a la función hoy y así tendremos la fecha actual y automática. Y si queremos con un formato mucho mejor, le damos el formato de fecha larga desde estas opciones, pero en este momento lo dejaremos de esta forma. Luego tenemos los días críticos o los días en que ya el sistema me debe de generar alertas para enviar un mensaje al cliente. Obviamente que estos días son determinados por el propio vendedor. En este caso lo dejamos en 7. Luego tenemos la dirección de WhatsApp que usa un API para hacer posible el envío del mensaje al cliente, que debe de estar escrito exactamente como lo puedes ver en esta celda de la pantalla. Luego tenemos al código del país, que es muy importante para que la API de la aplicación almacenada en esta URL pueda funcionar correctamente, que también puede modificarse desde esta celda. En este caso colocamos cualquier número. Por esta parte tenemos parte del mensaje a enviar, al igual que la información a dónde se debe de realizar el pago de la deuda. Como puedes ver, aquí tenemos todas las cuentas que podemos tener. Todo lo que está de color rojo puede ser cambiado a sus datos reales con tan solo dar clic y escribir el nuevo texto. Obviamente que estos datos pueden ser modificados o eliminados sin ningún problema. Aquí vamos a ver si es que el sistema nos permite enviar toda esta cantidad
de caracteres como parte de un mensaje al cliente. Esto lo iremos descubriendo a medida que desarrollamos las siguientes configuraciones. Otra de las configuraciones muy importantes es concatenar la URL con el código del país. Para eso nos ubicamos delante de toda esta URL, colocamos un igual y abrimos comillas. Luego al final cerramos comillas y lo concatenamos con la celda del código del país. Y como puedes ver, este número del código ya pasó al final de la URL. Tienes que tener mucho cuidado en este detalle, porque si lo haces mal no te funcionará. Y el error típico que se ha encontrado en algunas consultas es que aquí después del igual se ha ingresado un espacio, impidiendo así la ejecución de la función a usar. Otra de las preguntas que me ha llegado es si el código del país tiene un 0 adelante, y si lo ingresamos en esta celda podemos ver que no se puede, porque Excel no lo reconoce a los ceros a la izquierda como tal. La solución sería esta. Nos vamos una vez más a la URL y antes de la celda concatenada ingresamos un 0 entre comillas y otro signo de ampersand. De esta forma ya tenemos el 0 delante del número que le sigue al código del país. Espero que esta parte se haya entendido. El siguiente paso es traer automáticamente a todos los clientes que tengo registrado en la hoja clientes, al igual que su número móvil, a estas columnas. ¿Cómo se hace esto? Pues es muy fácil. Primero en la hoja alertas y sobre del nombre hacemos clic derecho e ingresamos a ver código. Aquí elegimos al evento Worksheets, luego en estas opciones elegimos al evento Activate. Este evento Activate nos permite ejecutar una acción al momento de pasar a la hoja, es decir, al activar la hoja. Entonces aquí decimos Active Sheet, es decir, la hoja activa, .range, abrimos paréntesis y comillas. Y aquí decimos que desde la celda B7, es decir, desde esta celda hacia abajo, en este caso hasta la celda B200, ustedes pueden elegir sus propios rangos. Cerramos comillas y paréntesis, seguido de punto válido. Ya tenemos la mitad del código. Ahora todo este rango de celdas, ¿a quién lo vamos a igualar? Simplemente nos vamos a la hoja clientes y si te fijas los clientes empiezan desde la celda B6. Entonces decimos que todo este código sea igual a la hoja 3 de los clientes. Fíjate muy bien. .range, abrimos paréntesis y entre comillas decimos desde la celda B6 hasta la celda P200. Cerramos comillas y paréntesis seguido de punto válido. Ahora para traer el móvil copiamos toda esta línea de código y aquí cambiamos B7 por A7 porque el móvil está en la columna A de la hoja alertas hasta la celda A200 y aquí cambiamos la celda P6 por C6 hasta C200. Finalmente cerramos esta ventana. Fíjate muy bien a lo que va a pasar cuando haga clic en la hoja alertas. ¡Oh sorpresa! Ya tenemos todos los clientes con sus respectivos números móviles completamente ordenados y si regresamos y agregamos un nuevo cliente 11 con su respectivo número móvil y si volvemos a la hoja alertas, mira lo que pasa. El cliente 11 ya me aparece automáticamente en esta hoja de las alertas. Lo que nos falta es configurar la fecha última de pago. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Recuerda que en la hoja ventas ya hemos registrado su última fecha de pago que el cliente debe de realizar. Pero como puedes ver hay un detalle a tener en cuenta. Por ejemplo, el cliente 8 se repite en varias fechas de pago, es decir, tiene varias fechas de pago por cumplir con nosotros. Y si regresamos a la hoja alertas podemos ver que solo nos tiene que aparecer una sola fecha por cliente. Para esto te voy a explicar por primera vez una función que aún no lo hemos mencionado en ningún video que ya fue publicado en el canal. Entonces mira lo que voy a hacer. Nos ubicamos en la celda de la fecha última de pago y para verlo mejor nos vamos a la barra de fórmulas y llamamos a la función máximo.si.conjunto. Esta es la función nueva de explicación. Esta nos pide un rango de valores máximos y será las fechas de la hoja ventas, un punto y coma, y nos pide un rango de criterio y estos serán los clientes pero de la hoja ventas, otro punto y coma y nos pide el criterio. Y este será el primer cliente de la hoja alertas. Finalmente cerramos paréntesis y listo.
Para las demás celdas solo jalamos hacia abajo y ya nos ha traído las fechas máximas de pago que cada cliente tiene. Por ejemplo, el cliente 8 me dice que la fecha última de pago es el 14 de noviembre. Y si revisamos la hoja ventas podemos ver que es correcto. La fecha mayor dentro de todas las que tiene el cliente 8 es el 14 de noviembre. ¿Qué pasa si lo bajamos al 6 de noviembre? Entonces la que me debe de aparecer ahora es la mayor y en este caso será el 13 de noviembre. Y si revisamos en la hoja alertas vemos que sí es correcto. Ahora ya es el 13 de noviembre. Otro detalle que nos apareció en esta celda de la fecha es la siguiente. Podemos ver en los clientes que no se encontró registro de ventas, nos aparece el texto 00 enero 1900. Esto nos indica que el cliente no ha tenido compras por el momento. Para que ya no se muestre este texto vamos a editar la fórmula. Para eso nos ubicamos en esta primera celda y en la barra de fórmulas y después del igual llamamos a la función si. Y decimos, si esta razón social es igual que la razón social de la hoja ventas, un punto y coma, entonces que se ejecute toda esta función. Caso contrario, que entre comillas nos diga cliente sin registro. Cerramos paréntesis y jalamos para las demás celdas. Como puedes ver, ha desaparecido la fecha 00 enero 1900 y en su lugar se muestra la frase que hemos insertado. Y para diferenciarlo mejor seleccionamos toda la columna y en el formato condicional nos vamos a regla para resaltar a texto que contiene y aquí escribimos cliente sin registro y que nos sombree de color rojo. De esta forma podemos identificar mejor a los clientes que no han comprado. Otro de los detalles es que si jalamos hacia abajo podemos ver que aunque no exista clientes se sigue llenando la columna. Para evitar esto, una vez más editamos la fórmula y repetimos la función después del igual y decimos, si esta celda del cliente es diferente del vacío, un punto y coma, que se ejecute toda esta cadena de funciones. Caso contrario que me deje vacía la celda. Ahora aplicamos para las demás celdas y como puedes ver, solo me trae datos hasta el último cliente registrado. Y si borramos un cliente también se borra la fecha. Con esto hemos realizado ciertas configuraciones en la columna fecha de pago. Obviamente que también podemos hacerlo con tablas dinámicas, pero hoy hemos optado por este camino que a mi parecer tiene muchos más detalles que podemos configurar y de paso aprendemos muchas cosas de Excel. Ya habrá un nuevo video donde expliquemos todo este procedimiento usando tablas dinámicas. Lo que nos falta por configurar es la columna días que le queda para que el cliente realice el pago. Para esto simplemente llamamos a la función si.error, lo seleccionamos y llamamos a la función si y decimos, si la fecha de pago es diferente del vacío, entonces que haga una resta de la fecha última de pago menos la fecha actual que lo tenemos en esta celda y lo fijamos con F4, un punto y coma, caso contrario que no haga nada, cerramos paréntesis y un punto y coma. Y si esto es un error, entonces que nos diga no entre comillas. Y cerramos paréntesis. Para las demás celdas solo jalamos y listo. Ahora podemos aplicar formatos condicionales a nuestro propio gusto. Para la deuda pendiente realizamos lo siguiente. Nos ubicamos en la primera celda y llamamos a la función si y decimos, si el cliente es diferente del vacío, un punto y coma, entonces que nos ejecute la función sumar.si.conjunto y esta nos pide un rango de suma y será todas las deudas de la hoja ventas, un punto y coma y el rango de criterio será todos los clientes de la hoja ventas y el criterio será el primer cliente de la hoja alertas. Cerramos paréntesis y un punto y coma. Y si la condición inicial no se cumple, entonces que nos deje la celda vacía. Cerramos paréntesis y listo. Para las demás celdas solo jalamos hacia abajo y ya lo tendremos terminado. De esta forma me traerá la deuda total que el cliente tiene de todas las compras que ha realizado y para los clientes que no tienen deuda simplemente me ha insertado un guión como señal que no tienen deuda. Ahora imaginemos que el cliente ya nos pagó la deuda y tenemos que registrarlo para no cometer errores. Para eso está la columna estado, entonces nos ubicamos sobre de ella y en la pestaña datos nos vamos a validación de datos. Aquí elegimos lista y los datos de origen serán estos dos primeros y aceptamos. Como puedes ver, ya tenemos nuestra lista desplegable de donde podemos elegir si está pendiente de pago o el cliente ya pagó su deuda.
Para las demás celdas, solo jalamos hacia abajo y listo. Finalmente, seleccionamos todos nuestros datos y en la pestaña Inicio y en formato condicional, creamos una nueva regla. Aquí nos vamos a usar una fórmula y decimos: si esta celda de la razón social es diferente del vacío, importante quitar esta referencia absoluta, entonces que aplique un formato de borde suave a toda la selección. Finalmente aceptamos y aceptamos. Esto permitirá tener un efecto de tabla cuando se ingresen los datos de la razón social. Por ejemplo, si borramos la razón social, podemos ver que también se borra la tabla. Con esto hemos terminado la configuración de la estructura del documento y lo que nos falta por realizar quizás sea lo más importante que estabas buscando. Entonces vamos a ello. Ahora sí llegó la hora de la verdad. Vamos a encontrar y resolver todos los errores que has encontrado en esta plantilla. Para no comernos mucho tiempo, voy a hacer que este mensaje ingrese todo dentro de una función de manera acelerada y enseguida puedes notar el error que a muchos no les ha dejado configurar esta plantilla. Si te fijas, ya tengo terminado toda la cadena de funciones que supuestamente me han de permitir enviar este mensaje. Pero si damos Enter para validar los datos, mira lo que pasa. En la celda me trae este error y sé que esto estabas buscando a solucionar. Veamos algo importante. Si copiamos este mensaje a una página de Word y contabilizamos los caracteres, podemos ver que nos dice que hay más de 644 caracteres. Es decir, el mensaje ya es muy largo para que una función lo almacene en su estructura. Pero ¿qué pasa si lo ejecutamos con este otro mensaje que dice: estimado o estimada razón social 02? Le recordamos cancelar la deuda pendiente antes del 05 del 11 de 2022 a través de la siguiente cuenta, atentamente Dominando Ofimática. Y si vemos los caracteres podemos ver que tiene 184 caracteres, es decir, menos de 200 caracteres. Entonces vamos a la hoja de Excel y aquí ya tenemos el mensaje a implementar. Primero nos ubicamos en la celda de enviar mensaje, luego nos vamos a la barra de fórmulas y lo primero que hacemos es llamar a la función si. Lo seleccionamos y decimos: si los días críticos que le falta para cancelar al cliente la deuda es menor que los días críticos de esta celda fijado con F4, un punto y coma. Si esta condición es verdadera, entonces que llame a la función hipervínculo, luego la función concatenar. Y aquí concatenamos primero la dirección URL fijada con F4, un punto y coma, y traemos el número móvil del cliente. Otro punto y coma y abrimos comillas, un signo de ampersand seguido de text igualado a la primera palabra del mensaje que es la siguiente: estimado o estimada, un espacio y cerramos comillas, un punto y coma y seleccionamos la celda del cliente, otro punto y coma y escribimos un espacio entre comillas, otro punto y coma y traemos este texto fijado con F4, otro punto y coma y un espacio entre comillas, otro punto y coma y llamamos a la función texto y le decimos que nos traiga la fecha en formato de días, meses y años. Cerramos comillas y paréntesis y otro punto y coma. Insertamos un espacio entre comillas seguido de otro punto y coma y traemos este texto fijado con F4, otro punto y coma y traemos una vez más este texto fijado con F4, otro punto y coma y abrimos comillas, un espacio y escribimos atentamente, dos puntos y un espacio y cerramos comillas, seguido de otro punto y coma. Y traemos nuestra razón social fijado con F4. Cerramos paréntesis seguido de un punto y coma. Y en la descripción del vínculo traemos este texto fijado con F4 y cerramos el paréntesis final. Antes de cerrar vamos a repasar la fórmula una vez más. Aquí hemos dicho lo siguiente: si los días que le falta para pagar la deuda al cliente son menores que los días críticos de esta celda, entonces que se ejecute toda esta cadena de funciones. Caso contrario, que me deje la celda vacía. Y dentro de esta cadena de funciones tenemos a la función hipervínculo con sus dos parámetros.
Primero, la ubicación del vínculo que está dada por la función concatenar y la descripción del vínculo que hace referencia a esta celda que dice enviar MSG. Luego tenemos a la función concatenar que nos pide primero la URL de la app, luego el número del móvil del cliente y aquí empieza el mensaje a enviar. Primero con hola, luego recogemos la razón social del cliente. Una vez más concatenamos con esta celda, luego recogemos la fecha que le damos formato de días, meses y años con la función texto. Seguido tenemos esta otra línea de código. Seguido recogemos la cuenta donde debe de realizar el pago y finalmente recogemos la razón social de nuestra empresa como parte de una firma. Al dar enter, como puedes ver, no me ha dado ningún error. Y si actualizamos la página cambiando de una hoja a otra, podemos ver que ya me dice enviar mensaje, solo en las celdas que cumplen el valor lógico de que si son menores a los días críticos. Es decir, este mensaje me saldrá siempre y cuando los días de esta columna son menores a los días críticos que se ponga en esta celda. Supongamos que cambiamos de 7 a 2 días críticos y si te fijas solo me dice enviar mensaje en estos clientes que cumplen la función lógica. Ahora si ejecutamos la configuración dando clic sobre de este texto que dice enviar mensaje, podemos ver que nos lleva a la web de la aplicación y nos trae el mensaje siguiente. Estimado, estimada, razón social 08, le recordamos cancelar la deuda pendiente antes del 13 del 11 del 2022 a través de la siguiente cuenta. Atentamente, dominandoofimática.sac. Ahora simplemente podemos dar clic en este botón de ir al chat y enviar el mensaje al cliente como alerta que ya se termina el tiempo para cancelar la deuda que tiene pendiente con nosotros. Como paso final, seleccionamos toda esta última fila, incluido un rango de filas vacías hacia abajo para configurar a más filas con todas las funciones realizadas y luego presionamos las teclas Control más J para copiar todas las fórmulas. Esto con la finalidad de que si se ingresa más clientes, los cálculos y funciones se ejecuten automáticamente. En conclusión, se podría decir que este método es posible siempre y cuando el mensaje a enviar tiene como máximo 200 caracteres y si supera este valor, entonces aparecerá el mencionado error. Pero si quieres enviar mucha más información a través de un mensaje, puedes hacerlo usando Excel y Word y puedes aprenderlo en el video que te dejamos en la descripción. Hasta aquí hemos llegado al final de este video. Esperamos que tus dudas hayan sido resueltas y lo mejor de todo, corrijas los errores presentados en la plantilla anterior. Solo invitarte que te suscribas al canal para que no te pierdas el próximo video. Sin más que decir, bye, hasta un nuevo video.